Arrancar a grabar, ahora sí, y les voy a empezar a compartir, ¿sí?, la pantalla y vamos a empezar a ver algunos términos y algunos temas que nos van a servir para después poder hacer tablas de frecuencia, poder resolverlas, formularlas ustedes, ¿sí?, y que puedan también después. La idea es que veamos un poco de pool de control al final, que ustedes seguramente que algo se acuerdan, que luego vieron en primer año, ¿sí? Cuando hicieron calidad externa, control de calidad externo e interno, vieron lo que era el pool de control, y con la parte de estadística pueden sacar esa media para poder hacer, ¿sí? No sé si se acuerdan algo de eso. No sé a quién tuvieron ustedes de profe en práctica laboratorio 1. Bueno, después cualquier cosa de si me mandan chat y demás. Vamos a arrancar, ¿sí? Esta clase yo ya se la subí hoy al campus, así que ya la van a tener también, ¿sí? Si alguno la chusmeó, vio que en la última parte tienen ya un ejercicio para resolver, ¿sí? Después de que terminemos la clase, por si se corte y demás, les voy a decir cómo nos vamos a ir manejando con el tema de las tareas y cómo vamos a ir viendo los temas, ¿sí? Bueno, mi nombre, ¿sí?, es Ivana Romano, voy a ser su profesora de estadística. Y las condiciones generales para el taller, ustedes seguramente ya tuvieron algún taller, es que con el taller sí o sí se tienen que sacar de 7 para arriba, ¿sí? Para promocionarlo. Tienen que tener en los dos parciales 7 y 7 y ya se liberan del taller, ¿sí? Es importante siempre, sí, que tengan una buena relación tanto entre ustedes como el trato con nosotros, ¿sí? Más que nada para que puedan trabajar ordenados y de manera correcta. Vamos a arrancar. Lo primero que vamos a ver, ¿sí?, es qué es la estadística. Ustedes van a tener seguramente también matemática, creo que es el trimestre, y lo que vamos a ver nosotros en estadística es una rama, ¿sí? La estadística es una rama de la matemática que nos va a facilitar, organizar y recopilar diferentes datos, ¿sí? Nosotros vamos a ver diferentes variables y diferentes términos, ¿sí?, para que después ustedes puedan formar esa tabla de frecuencia que les voy a explicar cómo armar, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a ayudar eso? Va a ser a recopilar y a resumir diferentes datos. El primer término que vamos a ver, ¿sí?, va a ser lo que es la población. Nosotros vamos a trabajar con datos, ¿sí?, con individuos, y tanto esos datos y esos individuos los vamos a tomar de una población determinada, que la población va a ser cada uno, ¿sí?, de los individuos que la van a corresponder. Por ejemplo, si yo les hago alguna pregunta o algún cuestionario sobre qué es una población, ustedes van a saber que puede ser, por ejemplo, si nos enfocamos, ¿sí?, en lo que es la facultad entera, la población va a ser toda la facultad con cada uno, ¿sí?, de los cursos, tanto de laboratorio, enfermería y demás, y también me puedo enfocar en una población un poco más reducida si quiero solo a la parte de, por ejemplo, del laboratorio, de primero, segundo y tercer año, ¿sí? Ahí voy a tener una población y una cantidad de individuos involucrados. Después vamos a tener cada individuo. Chicos, si pueden cerrar los micrófonos, por favor. Lo que vamos a tener también es qué es un individuo, ¿sí? Yo más o menos ya se los expliqué anteriormente, que el individuo va a ser cada elemento, sí, que va a estar en esa población, pero no específicamente tiene que ser una persona, sino también podemos tratar algún objeto, ¿sí?, que nosotros querramos estudiar. Yo siempre les trato de poner ejemplos en cada término, como para que ustedes lo vayan relacionando. Después lo que vamos a tener es la muestra va a ser ese subconjunto de la población que tiene que ser un número representativo. Como yo les dije, nosotros podemos enfocarnos en toda la facultad, donde vamos a tener a todos los individuos que van a hacer todas las carreras, ¿sí? Y después una muestra representativa va a ser si yo me enfoco solo en los cursos de laboratorio, por ejemplo. Los datos van a ser las respuestas que cada individuo sí me va a dar. Si yo les voy a preguntar, por ejemplo, a cada uno cuál es su color favorito, o el peso, o qué temas más les importa, esa va a ser una respuesta, ¿sí? Dependiendo de lo que se le pregunte, ustedes van a dar una respuesta o un dato, ¿sí?
Lo que les puse acá va a ser, ¿sí?, un dibujo, un gráfico, para que lo puedan relacionar con lo que vimos. Vamos a tener a la población en general. Estoy en clase. Vamos a tener una muestra representativa, ¿sí? En esa muestra vamos a tener a cada individuo al cual vamos a preguntarles esos datos, y después vamos a tener las variables, que ahora las vamos a ver, que van a ser las diferencias entre los datos que me van a dar los individuos, ¿sí? Vamos a tener, voy a dejar un cachito de compartir, perdón, así saco los audios. Hay alguien que no le puedo sacar. Ahí las chicas justo me respondieron que era Juan, que tuvieron ustedes. Por las dudas, si a alguno se le habilita el audio, pues sáquelo así, no nos confundimos. Vamos entonces a la variable, ¿sí? La variable va a ser lo que cada uno me va a responder, y va a ser distinto. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes, por ejemplo, el peso de cada uno me va a decir un dato diferente, ¿sí? Las variables van a ser eso. Cada dato que me van a dar, que va a ser, ¿sí?, la variedad que va a tener entre cada uno. Pero las variables se van a dividir en dos. Vamos a tener las cualitativas y las cuantitativas. Seguramente que estos dos términos lo van a escuchar bastante: cualitativas, cuantitativas. Las cualis son las que no se pueden medir con números, ¿sí? Van a ser respuestas o datos que me van a dar, pero que no van a ser numéricas, ¿sí? En cambio, las cuantitativas sí se van a expresar en números, y yo voy a poder realizar operaciones, ¿sí?, con cada uno de esos datos. Cada una de estas variables se van a dividir en las cualitativas, en la nominal y ordinal. La nominal no tiene orden, ¿sí?, y la ordinal sí tiene un orden. Yo más abajo les puse ejemplos, ¿sí?, para que lo vayan relacionando. En cambio, las cuantitativas, que van a ser numéricas, vamos a tener las discretas y las continuas. Las discretas es que es un número preciso. También es importante que cada pregunta que uno hace sea específica. Yo, por ejemplo, como les venía diciendo, si yo pregunto, por ejemplo, el peso de cada uno, si alguien me pregunta ¿cuál es tu peso?, yo puedo decir 70 con 50 gramos, porque yo no especifiqué que quería algo que sea exacto. Si yo les diría, no, yo quiero que me digas tu peso exacto 100 gramos, bueno, 70. Ahí es discreta, porque es un número preciso. Pero si yo no especifico que quiero un número preciso y me dice 70 con 50 gramos, ¿sí?, va a ser una continua, porque va a tener un número infinito. Cada uno va a tener una respuesta distinta y va a ser una variable distinta. Eso es lo que yo les puse abajo. Les volví a hacer el mismo cuadro, lo único que acá les puse unos ejemplos para que ustedes los puedan relacionar. Entonces, como les puse, las cualitativas nominales, que no van a tener un orden. Por ejemplo, si yo les pregunto que me digan cuál es el color preferido de cada uno me va a decir rojo, azul, amarillo, y no va a tener un orden en la lista, porque no está especificado. En cambio, la ordinal sí tiene un orden. Por ejemplo, cuando alguno que tenga sus hijos, o mismo nosotros que hayamos ido a la escuela, cuando fuimos a la primaria, no teníamos las notas con números, teníamos con letras, ¿sí? Sabíamos que el sobresaliente era lo mejor, muy bien, bien, insuficiente, ¿sí? Esos no son números, pero nosotros sabíamos que tenían un valor en ese orden, ¿sí? Después vamos a tener las cuantitativas, discretas y continuas. Como ya les puse, si yo les pido, ¿sí?, un número exacto, puedo preguntarles, por ejemplo, su edad, y me van a decir la edad de cada uno y va a ser un número preciso, o la cantidad de hermanos que cada uno de ustedes tenga va a ser un número preciso. En cambio, las continuas pueden ser las que tienen diferentes tipos de valores y que nos van a hacer un número redondo, ¿sí? En este caso va a ser, si por ejemplo yo les puse, si hacen la caminata a Luján, cada uno va a tener un tiempo distinto y no se va a poder medir exactamente todas esas cantidades, ¿sí? ¿Vamos bien? Voy a dejar de compartir porque si no, no puedo ver si me mandan chat. ¿Vamos bien o quieren que volvamos a ver algo nuevo? De paso lo voy corrigiendo. Van bien, algunos me contestan en el chat, pues si no, no charlo solo. Vamos bien.
Esto es bastante tranquilo. Después cuando llegamos a las tablas de frecuencia empiezan a colapsar, pero van a ver que yo trato de hacérselos lo más conciso y que lo puedan ir entendiendo. Volvemos a la clase entonces. Ahí estamos. Yo acá lo que les puse fue algunos ejemplos. Si están ahí y quieren ir contestando, vamos bien. Yo les puse acá algunos ejemplos, ¿sí? Como algunos temas para que resolvamos. Por ejemplo, qué tipo de variable es si yo tengo que saber un rango de medallas de competencia. Para ustedes, qué tipo de variable es y de ese tipo de variable, cuál es. Si es un rango de medallas, nosotros tenemos que el rango de medallas tenemos oro, plata y bronce. O sea, tiene un orden, pero no tiene una numeración. Para ustedes, ¿cuál piensan que es? Si alguno lo quiere decir. No se escucha. Sí, profe, no se escucha. Profe, tiene desactivado el audio. Ahora sí. Ahí sí. No se escuchó nada de Ahí nada, sí. ¿no? No escuchamos nada de lo que dijo. Ahora sí se escucha. Desde el principio no. Oh, tengo que volver de vuelta. Bueno, esperen, a ver. No, nos quedamos en el ejemplo. Cuando empecé buenísimo. con los ejemplos. Entonces habré tocado algo acá en el camino. Con razón, yo decía no quieren participar y era que no me escuchaban. Bueno, ahí vamos de vuelta. Entonces, hasta las variables se escucharon, ¿sí? Así que vamos con eso. Yo acá los que les puse, ahí pone, entro, cualitativa, bien. Bueno, ahí Juan me puso de recién entra. Igual como les dije a las chicas, la clase está queda grabada, así que la pueden ir viendo. Entonces vamos. Yo acá les puse algunos ejemplos para que vayamos charlando. Si están y quieren, lo vamos haciendo. Lo que les decía, tenemos rango de medallas en una competencia. Para ustedes, ¿qué tipo de variable es? ¿Sí? Y de ese tipo de variable, ¿en cuál se divide? ¿Sí? ¿Ustedes qué piensan que es? Bueno, ahí igual en el chat alguien contestó que era cualitativa, la de las medallas, pero es ordinal, ¿sí? Porque tiene un orden, ¿sí? Los talles de pantalones de un equipo de fútbol, ¿sí? Más o menos ustedes piensan qué tipo de variable puede ser. Si yo les pido que sea específico el talle, ¿sí? Es cuantitativa, bien, y es discreta, ¿sí? Porque es preciso. Ahí voy leyendo los chats. Discreta, perfecto, muy bien. Voy yendo y viniendo, viendo lo que me manda. El peso de los alumnos del salón, yo acá no estoy especificando que sea preciso. Para ustedes, ¿cuál es? ¿Cuali o cuantitativo? Cualitativa. ¿Cuali? Si yo estoy pidiendo el peso, o sea, con números. Cuantitativa. Cuantitativa y continua, como yo les había dicho. Ahora me voy a fijar si alguien me mandó un chat que lo tengo ahí titilando, porque como yo les dije, si yo pido peso exacto, ahí sí me van a tener que decir, por ejemplo, 38, 40, 60, 70, 80, pero si yo no pido peso de cada alumno, por ahí uno me puede decir, no, yo peso 69 y con 50 gramos. ¿Sí? Entonces ahí, dependiendo de lo que se pregunta específicamente, es si yo necesito algo redondo o si la persona me puede dar una numeración continua. ¿Sí? Entonces es una cuantitativa continua.
Y después el deporte favorito de un grupo de amigos, en este caso, qué tipo de variable es. Si es deporte, no vamos a tener un dato o una respuesta, así que es lo que vimos al principio con números, sino que cada uno me va a decir, a mí me gusta el fútbol, otro el hockey, vóley, ¿sí? Entonces esto, cualitativa, voy a ver el chat, de paso, nominal, ¿sí? Nominal, ahí me puse, es nominal, perfecto. Yo igual acá abajo, ¿sí? Para que les quede, les puse las respuestas de cada variable que les puse para que lo tengan. ¿Sí? Yo trato de siempre, si hacemos ejercicios, ponerle las respuestas en todos lados, para que lo puedan ir viendo. Ahora vamos a empezar con unos términos un poco más complicados, sí, pero que van a ser los más importantes porque de ahora en adelante los vamos a usar todo el tiempo, ¿sí? Vamos a ver lo que es media, lo que es mediana y lo que es moda. Yo lo que no les pregunté es si alguno ya vio algo de estadística, si tuvo alguna parte de estadística en algún momento, o si lo vieron hace mucho tiempo. No, yo no, de mi parte no, profe. Perfecto. Bueno, vamos viendo. No, profe, ahí que quedan en el chat. Entonces, vamos a arrancar con lo que es media, ¿sí? Yo también trato de, en todo, ponerle ejemplos, ¿sí? Para que lo vayan relacionando. La media va a ser el valor que vamos a obtener sumando todos los datos y después dividirlos por ese total de datos. Es medio como trabalengua, pero ahora lo vamos a ir viendo, ¿sí? La media siempre se va a expresar con la X con la rayita arriba, ¿sí? Si vemos una X con una rayita, es media. Siempre vamos a saber que eso es la media. La E gigante, esta que vemos acá, es sumatoria. De las X dividido N, ¿sí? Entonces va a ser, la media va a ser la sumatoria de las X dividido N. Ahora vamos a ver bien a qué me refiero. Si yo les pido, normalmente la media es un promedio, ¿sí? Que se va a sacar entre diferentes datos. Entonces, yo les puse acá el promedio de edades de un grupo de 5 amigos. Si yo ya les especifico 5 amigos, ustedes van a saber que el total de datos que van a tener son 5, ¿sí? Porque yo le estoy preguntando a 5 individuos una determinada respuesta, ¿sí? Entonces, si yo ya tengo 6, ahí ya estoy errando porque ya la consigna me dice que son 5 personas. Entonces, sí o sí tengo que tener 5, ni 4 ni 6, 5, ¿sí? Acá lo que tenemos fueron las respuestas, ¿sí? Los datos que me dieron supuestamente esos 5 individuos. Tenemos 15, 16, 14, 17 y 15 de vuelta. No importa si se repiten en este caso, ¿sí? En la media no importa. Lo que vamos a tener entonces acá es, yo les puse la X porque no tenían forma de ponerles el palito, ¿sí? Esto sería la media, es igual. Como dice la parte, ¿sí? De arriba, es el valor obtenido al sumar todos los datos y luego lo dividimos por ese total. Entonces, lo que necesitamos hacer para conseguir la media es sumar cada una, ¿sí? De las respuestas que me dieron, 16, 15, 14, 17, 15 de vuelta, y lo voy a dividir por el total, ¿sí? De datos que tuve, de respuestas, o sea que son 5. Entonces tenemos que sumar todos los datos y los dividimos por la cantidad de individuos que tenemos, ¿sí? Ahí sí se entendió un poco mejor. Hacemos el promedio, ¿sí? De las edades y nos da un total de 77 dividido los 5 que eran la cantidad de individuos. Y nos da 15,4 años, ¿sí? Es un promedio entre ese grupo de amigos que teníamos. En el caso de abajo yo les agregué más números, ¿sí? Por ejemplo, también en un grupo de amigos preguntamos cuántos hermanos tienen, ¿sí? Acá tenemos más, en este caso yo les puse un grupo de amigos y no les puse la cantidad de individuos, entonces ustedes lo que tienen que hacer únicamente es contar también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cuántos tenemos? Son 8 individuos que nos dieron una respuesta. Ahí sumamos todo, ¿sí? También sumamos todos los datos que nos dieron
Es un total de 14 y lo vamos a dividir por los 9 individuos. Y nos da 1,4 hermanos, ¿sí? Porque esto es un promedio lo que vamos a sacar. La media siempre es un promedio entre todos los datos que tenemos y lo dividimos por la cantidad de individuos. ¿Se entendió bien? Sí, profe. Perfecto. Vamos con la mediana, que es otro de los términos que vamos a ver y que vamos a buscar bastante. En este caso, ¿sí? Como tenemos datos sueltos y no los tenemos en una tabla, en la tabla lo vamos a buscar de otra manera, pero al principio vamos a ver qué es la mediana, ¿sí? Va a ser el valor central que ocupa un dato determinado, ¿sí? Pero en este caso vamos a tener dos formas de buscar la media. Si tenemos... Se me está quedando sin tiempo. Así que si se me llegara a cortar, volvemos con el mismo link por las dudas, ¿sí? Espero poder llegar con esto, así les queda guardado bien todo. Bueno, entonces, es el dato central de una cantidad, ¿sí? De respuestas. Vamos a tener, si tengo un número impar de datos, lo que se debe hacer es ordenar y seleccionar el del centro, ¿sí? Este 2 que les muestro acá no va, ¿sí? Que tiene el paréntesis porque era el 2 de acá abajo. La cantidad de datos son estos, ¿sí? Es número impar, o sea que tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces lo que vamos a hacer es, en este caso sí o sí, necesitamos ordenar, ¿sí? Los números y ponemos de menor a mayor. 14, pongo 15, vuelvo a poner 15, después pongo 16 y pongo 17. Al ser número impar, lo que tengo que hacer que es buscar el número central, ¿sí? Y me tiene que quedar siempre la misma cantidad de datos, tanto para la izquierda como para la derecha. O me tienen que quedar 3 para un lado y 3 para el otro, o 2 y 2 como en este caso, ¿sí? No importa la cantidad de datos que les quede de cada lado, sino que tienen que ser las mismas, ¿sí? Por ahí me pueden quedar 5 para este y 5 para este, pero siempre tiene que ser el dato central, ¿sí? Después vamos a tener número de datos pares, ¿sí? Lo que vamos a hacer también es ordenar de mayor a menor, y lo que tenemos que hacer es buscar los dos datos del medio, ¿sí? Y sacar, ¿qué es? La media, o sea, el promedio. Vamos de vuelta. Tenemos esta cantidad de datos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es ordenarlos. Ponemos 13, 14, 14. Si se repiten, los ponemos 2 veces, ¿sí? Y después tenemos 15, 15, 16, ¿sí? Y lo que se hace es buscar los dos datos del medio que me den las mismas cantidades, ¿sí? Para los dos lados. Yo elijo 14 y 15 y me quedan 2 para este lado y 2 para este. Entonces, lo que voy a hacer es sacar un promedio entre 14 y 15. Hacemos 15 más 14, lo dividimos por 2, ¿por qué? Porque tenemos dos datos nomás y siempre lo vamos a dividir por 2 porque ¿qué vamos a usar? Los dos datos centrales, ¿sí? Sumamos 14, 15, lo dividimos por 2 y nos da 14,5, ¿sí? ¿Vamos bien con este caso? Si no, después vuelvo otra vez a mostrarlo. Esperen que voy a fijarme. No entendí muy bien, profe, esa parte. Vamos de vuelta. Para la mediana, lo que yo tengo que hacer es ver primero la cantidad de datos que tengo, ¿no? Yo en este caso les puse, en este caso 5, ¿sí? Y en este caso 6, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, en el caso de tener numeración impar, ¿sí? Datos impares, lo que se debe hacer es ordenar de menor a mayor, ¿sí? Y buscar el dato central para que de los dos lados me quede la misma cantidad, ¿sí? Yo en este caso busco número impar y tengo 1, 2, 3, 4, 5 y digo, bueno, si yo tomo el 15 me quedan 2 para un lado y 2 para el otro. Entonces mi media va a ser 15. En el caso de que yo cuente y tenga datos pares, como en este caso que tengo 6, ¿sí? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo que debo hacer es también ordenar de menor a mayor, pero en este caso debo tomar los dos datos centrales que me den de la misma cantidad los números, ¿sí? Vamos a tener 14 y 15 y yo veo que tengo 15 y 16, o sea, tengo dos datos,
y después acá tengo 14 y 13, y 2 datos para la izquierda, ¿sí? Siempre me tienen que dar, elegir, tanto en la parte par como impar, los datos que me dejen las mismas cantidades de los dos lados, tanto izquierda como derecha, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer en este caso, al ser un dato par y tomar 2, sacar un promedio, sumar 14 más 15 y lo divido por 2 siempre porque siempre vamos a utilizar dos datos centrales, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es sumar 14 más 15, nos va a dar 29 y lo vamos a dividir por 2. Eso nos va a dar 14,15, que va a ser la media. En este caso ya teníamos un número entero, ¿por qué? Porque al ser un dato impar voy a elegir un dato preciso. Ahora lo vamos a ir viendo. ¿Y siempre se repite el número? ¿Cómo se repite el número? Porque, por ejemplo, arriba dice 14, 15, 15, 16, 17. Entonces sabemos que el 15 es la media, en el ejemplo 1. Claro, en el ejemplo 2 tenemos... Y en el ejemplo 2 tenemos 13, 14, 14, 15, 15, 16. Justo da que el 14 que se repite y el 15 que se repiten hacen la media. No, en este caso son por los ejemplos, ¿sí? No siempre. Y tampoco les van a dar dos números para cada lado. Por eso les decía, por ahí, si ustedes cuentan la totalidad y ven que los totales son números impar, tienen que buscar un número central que les dé las mismas cantidades. Si ustedes cuentan la cantidad de datos, si por ejemplo yo les doy 8 en vez de 6, van a tener 3 y 3 y van a tener 2 en el medio. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Y también si seguimos sumando, por ahí de un lado tienen 5 y 5, ¿no? Y en el medio tienen 2 y así sucesivamente, ¿sí? No siempre van a tener dos datos de cada lado. Dependiendo si es impar, lo que ustedes tienen que saber es que es un solo número central y en la parte que es par, los datos pares, tienen que tomar los dos centrales y sacar ese promedio, pero siempre que les quede la misma cantidad de datos para cada lado, ¿sí? De números. Yo igual les puse abajo un ejemplo y un ejercicio para que lo traten de repasar y nosotros siempre lo vemos en clase, ¿sí? Las respuestas, y yo les subo las respuestas para que lo podamos hacer y lo puedan ver mejor en clase, ¿sí? Después, lo que vamos a tener es el concepto de moda, ¿sí? La moda va a ser el o los valores, no solamente puede ser uno, sino pueden ser varios, ¿sí? Los valores que más se van a repetir. Entonces lo que vamos a hacer, yo también les puse acá ejemplos, en este caso usé los mismos números, ¿sí? No importa en este caso si son par o impar, solo eso se va a tomar en la parte de la mediana, ¿sí? En la parte de la moda, no. Lo que yo tengo que hacer sí es también ordenar de menor a mayor los números que tenga o las respuestas, los datos, como ustedes quieran llamarlo, ¿sí? Lo tienen que ordenar de menor a mayor y después buscar los datos que más se repitan, ¿sí? Por ejemplo, yo acá los que les puse fueron, no importa si es par o impar, como les digo, yo les cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos 6 acá, pero lo que tenemos que hacer es ordenar. Pongo el 14, el 15, si el 15 se repitió en este caso 3 veces, pongo 3 15, después el 16 y el 17. Es importante que pongamos todo porque la moda va a ser el o los valores. En este caso solo se me repitió 3 veces 15, por ejemplo. Entonces pongo que la moda va a ser 15 años, ¿sí? En el segundo caso, también vamos a ordenar, vamos a poner el 12, vamos a poner el 13, volvemos a poner el 13 porque se nos repite 2 veces, después ponemos el 14, que lo tenemos una vez, después tenemos el 15, 2 veces, ¿sí? Y tenemos un solo 16. En este caso, la moda, como les puse, la moda va a ser bimodal, porque vamos a tener 2, ¿sí? Como yo les dije, puede ser 1, 2, 3, 4, las cantidades que nos pongan en los datos, ¿sí? O los datos que se van a repetir dependiendo de la respuesta que me dé cada individuo. En este caso tenemos que 13 se repite 2 veces, 15 se repite 2 veces, entonces la moda va a ser una distribución bimodal, porque van a ser 2. Si ya tenemos 3, por ejemplo, yo en este ejemplo le hubiera puesto otro 16 y tenemos 2 13, 2 15 y 2 16, ya la moda pasan a ser 3 números, ¿sí? Ya pasando los 2, se pone que la moda es multimodal, ¿sí? Si tenemos 3, 4, 5 números que se repitan, lo que se va a hacer, ¿sí? Es colocar que la moda
es bimodal, ¿sí? Vamos bien, la moda siempre es el dato o la respuesta que más se repite en lo que yo pregunte, ¿sí? Por ejemplo, si yo pregunto edades, por ahí tengo 5 personas que tienen la misma edad, otras 2 que tienen la misma, siempre es la mayor, la que más se repita. Yo por ahí acá tenía otro 17, en este ejemplo no sé si lo ven, si yo pongo 17 son 2 17 y 3 15. Es la que más se repite, o sea que va a seguir siendo que la moda es 15, ¿sí? No 17. Siempre son los números que mayor ejemplos tiene, ¿sí? ¿Vamos bien? Perfecto. Perfecto. Yo por las dudas, si se me corta, a ver, acá tengo un chat. Bien, pues bien.